Doncs hola, bona tarda per estar aquí. Gràcies per venir, benvingudes i benvinguts. Fem un streaming, llavors possiblement es connectin des de Llatinoamèrica, per tant ho farem castellà, per deferència a les companyes i companys de l'altra part de la Terra. Dit això, nosaltres som el Sindicat de la Imatge i voldria hacer una especie de pequeña introducción de qué somos nosotros. Como bien dice un compañero nuestro, el Didac, que es compañero de aquí del sindicato, somos un sindicato de la imagen, pero mucha gente nos tiene como un sindicato de fotógrafos y fotógrafas. Y Didac una vez apuntaló la idea de que sí, es cierto, somos un sindicato de fotógrafos y fotógrafas, videógrafos, fotoperiodistas, fotógrafos documentales, pero también somos un sindicato de la imagen. ¿Y qué engloba eso? Pues muchas más cosas que son, por ejemplo, ilustraciones, pinturas, dibujos. Al fin y al cabo, cualquier disciplina artística que trabaje con la imagen. Y esta es la casa de toda esa gente que quiera venir a conocernos y ver lo que hacemos. Dicho esto de paso, tenemos aquí al compañero José Colón, que muchas gracias por venir. Gracias por venir. Y nos presentará un trabajo que hizo durante la pandemia, los primeros meses de la pandemia, los meses más hardcore de la pandemia, en los cuales todo el mundo estaba encerrado en su casa. Una serie de fotógrafos y fotógrafas, compañeras de profesión, se dedicaron a documentar el día a día de lo que significaba estar en pandemia, ¿no? José es un fotógrafo de prestigio reconocido mundial, ha trabajado para diversos medios de comunicación y él enfocó su visión hacia una parte muy específica de la sociedad que estaba padeciendo los estragos más inmediatos de la pandemia, que eran la gente mayor, la gente que estaba viviendo en geriátricos, en soledad, gente que estaba con una soledad mucho más acusada que el resto de la gente que vivía pues, con familia, con niños, criaturas. Y él decidió enfocarse en ese punto. Y lo hizo desde dos puntos de vista muy antagónicos. Uno era el punto de vista inmediato de lo que es el trabajo del fotoperiodista o el fotoreportero clásico, que es nutrir de imágenes las agencias a través del trabajo digital, que es inmediato, es voraz, con lo cual ya pudimos ver, pues toda la sociedad vimos infinitas fotografías, perspectivas, puntos de vista, pero al fin y al cabo más de lo mismo. Y él quiso darle una vuelta de tuerca al asunto y volver un poco a la idea primigenia de la persona que quiere documentar el día a día de las personas que viven aisladas dentro de un centro. Y lo hizo a través de una cámara estereoteca de 9×12. Estas imágenes no son inmediatas, son imágenes que tienes que procesarlas, tienes que trabajarlas mucho. Las condiciones de trabajo en las cuales tuvo que trabajar José fueron bastante complejas, muy duras. Seguramente experimentó pues, una cierta soledad, al igual que el resto de la gente que estaba fotografiando, porque tenía que entrar, salir, las dinámicas y las sinergias del momento no eran fáciles, caminar por la calle, incluso aunque vayas con una acreditación de prensa o con una carta de un medio de comunicación, se hacía muy difícil en aquellos tiempos, porque la situación en la que estábamos viviendo era compleja. Y con estas imágenes, una vez terminado y sosegado un proyecto, las presentó al Poidata. Ganó un segundo premio y creo que para mí, dentro del mundo de los premios habidos y por haber, los premios te los pueden dar por muchas condiciones o requisitos, pero que hoy en día, en una era tan digitalizada, premien un trabajo hecho con fotoquímicos, pues tiene una relevancia que creo que esto hay que ponerlo en el sitio que se merece. Porque no es lo mismo trabajar en digital que hacerlo desde otra perspectiva mucho más sosegada. Y poca cosa más tengo que decir. Darle las gracias al autor por estar con nosotras y muchas gracias. Me olvidado una cosa, lo siento mucho, José, estoy un poco nervioso. Pido disculpas.
No te preocupes. Bienvenido. Gracias, Sergio. Un placer. Agradecer a los BIF, ¿no?, por esta oportunidad, al sindicato, al Sergi por la iniciativa de ligar a los BIF para que viniera, a Luis, un referente, Luis Saló, que está por ahí, agradecerle también, un referente del sindicato y de la fotografía en Barcelona, y a todos vosotros y vosotros por venir. Matizar una cosa antes de empezar, que le dieron el segundo premio en Poilatán, pero también dieron un primer premio al trabajo digital, al mismo trabajo, que creó una controversia interna un poco complicada. Porque claro, primero dieron al digital el trabajo, que ahora veremos, y luego dieron el segundo premio porque creaba un poco de conflicto dar el primero en otra categoría al de analógico. O sea que se dieron 2 premios a este trabajo en Poilatán. Y nada, quería empezar presentando, digamos, el eje motor de cómo arrancamos dentro de la pandemia, la documentación de este evento, de este hecho histórico, ¿no?, que ocurrió a nivel mundial. Y comienza en nuestro caso con Manu Bravo, que se pone en contacto con una serie de fotógrafos y fotógrafas, que es otro compañero de Asturias, bastante conocido también, y nos propone crear un colectivo totalmente centrado dentro del tiempo que durara la pandemia, en el que decidimos trabajar 4 fotógrafas y 4 fotógrafos, que son estos que están aquí: Manu Bravo, Judith Prat, Isabel Permuy, la Ana Suriñac, el Javier Ferro, Susana Girón y el Carlos, en diferentes partes del Estado español. Y ahí cada uno crea su proyecto, ¿no?, que se llama COVID Photo Diary. Y cada uno y cada una empieza a trabajar como puede, porque el principio de la pandemia, fue muy caótico a la hora de comenzar e iniciar el proceso documental, porque no nos daban acceso prácticamente, ni se podía documentar nada. O sea, muchos compañeros y compañeras decidimos salir desde el minuto 0, desde que comienza la pandemia, intentando documentar algo. Lo primero que se empieza a documentar es el street life, o sea, la vida en la calle, que es lo primero que empezamos a documentar, sacando fotos de nada, porque no había prácticamente nada en la calle, porque no había nadie, y sacando fotos vacías. Y poco a poco se consigue ir creando contactos y poco a poco empiezan a dar acceso. Obviamente empiezan desde, como siempre, desde las estructuras más altas, agencias internacionales, tipo AP, Reuters, AFP, o medios internacionales, New York Times, o locales, La Vanguardia, periódicos. Pero fue prácticamente todo muy al unísono. O sea, todos y todas trabajamos prácticamente a la vez. O sea, porque dieron poco a poco el trabajo, o sea, dieron acceso poco a poco a todos. O sea, en mi caso, por ejemplo, que me centraré en mí, yo empecé trabajando con OpenArt, que fue dando acceso y salió del contexto de migración para trabajar dentro del contexto de la pandemia por el evento y el hecho histórico y la problemática tan grande que había en relación a la pandemia, ¿no? Y montaron un equipo que se dedicaba a trabajar especialmente ayudando a hospitales, llevando material y haciendo pruebas y test a todos y todas las personas que iban a visitar, y ayudando a otras organizaciones dándole material porque tuvieron la capacidad de poder acceder a mascarillas, que era prácticamente muy difícil de conseguir porque no existían excedentes. EPI, que son... Yo he traído aquí una serie de lo que se iba utilizando para que nos imaginemos cómo íbamos trabajando, que es la mascarilla FP2, que es esta. Bueno, íbamos con la caja de guantes prácticamente todo el rato. La mascarilla de protección que ponías delante, las gafas dentro y el equipo. O sea, todo el rato iba con este equipo, todo el rato, además de tu equipo.
En mi caso, pues digamos, con la cámara de estenopeica 9x12, cámara estenopeica de 120, luego llevaba una panorámica también analógica que no he sacado todavía las imágenes, iba con la cámara digital, 2 cámaras digitales, 3 lentes, el trípode, o sea, era una verdadera locura, o sea, prácticamente, y con todo ese equipo. Y obviamente estos trajes eran desechables, o sea, que suponían un solo uso. De suerte que al trabajar con organizaciones tipo OpenAI se podían conseguir y podías utilizarlo. Y entrabas y salías y cambiabas. Y el proceso era muy caótico, muy loco, porque antes de entrar hago un breve de cómo o sea, tú llegas, de cómo, lo que teníamos que hacer a la hora de llegar a cualquier lugar. Luego continúo con la historia de COVID Photolite. Y al llegar, o sea, tú llegabas con el equipo, te convocaban en Badalona, que es donde tienen la sede, cogían los coches, un team, un binomio, ibas con enfermero o enfermera, médico o médica, y tú en un coche. Llegabas al centro, generalmente era el centro de la tercera edad, en el coche te cambiabas de ropa, te hacías todo el proceso, te quitabas tu ropa, te ponías el EPI, te ponías los guantes, doble guante, el primero uno, para ponerte todo, lo que es el EPI, las mascarillas y las gafas y luego las pantuflas que te ponían, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero los peucos, ¿correcto? Y entrabas en el lugar una vez que te daban el OK. Documentabas, salías, te volvías a quitar todo. O antes todo en un proceso de métodos para no contaminar y no poder contaminar a nadie. Todo eso luego tenías que llegar a casa y volver a hacer otra vez lo mismo. Quitarte la ropa que traías, limpiar el coche antes, quitarte la ropa, llegar a casa, ver la cara de la gente que te mira como si fuera un virus andante, un mal rollo dentro de casa bastante normal. O sea, un proceso que nunca creo que, o al menos en mi caso, yo no he estado nunca en una situación tan compleja a la hora de documentar una historia a nivel sanidad. Hay otros compañeros o compañeras que se han podido estar en algo más parecido, tipo ébola, como Ana Suriña, por ejemplo, o otros fotógrafos, como la Aranda, que sí que han documentado este tipo de procesos, pero bueno, a mí me supuso un shock en forma de trabajo emocional y intelectual, pues, o sea, como todo actor, personal, relaciones de amistad, de familia, de todo. Eso en relación, luego volveré al tema de la indumentaria y las formas y método de trabajo, porque era muy importante, es una de las cosas que marcó diferencias a la hora de trabajar como documentalista. Seguimos, como hemos dicho, los 4 fotógrafos, 4 fotógrafos, cada uno elige un tema, en el momento en el que te dejan hacerlo. Lo primero era Street Life, vida en la calle y documentando lo que iba ocurriendo, hasta que empezamos a tener acceso poco a poco, paulatinamente, y en diferentes partes del Estado español. En mi caso, después de trabajar con OpenAI, consigo contactar con una amiga, que por eso me dieron acceso prácticamente, porque uno de los puntos más conflictivos y donde murieron más gente fue algo de las personas mayores y los geriátricos, que era un punto donde todo el mundo o mucha gente quería intentar conseguir acceso para documentar eso. Yo por suerte conocía y conozco a María, que agradezco mucho, a Vero y a Ixia, y a su madre, que es la que inicia este proyecto que se llama Urechea, que es un geriátrico que está en Champla, y que es un pequeño geriátrico de muy poca gente, pero que murieron muchas personas dentro de él, y tuvieron mucho conflicto en relación geriátrico-institución, porque no había atención por parte de la institución en ayuda ni
institución gubernamental y institución de sanidad. Y consigo entrar, después de haber estado haciendo cómo operar diferentes encargos. Y a partir de que entré en el geriátrico, no salí de él. Ya me quedé, creo que fueron 3 meses prácticamente, dentro de documentando con la cámara digital, las 2 cámaras digitales, las 2 cámaras analógicas y la cámara de panorámica. Y si veis ahí en el autorretrato aparece el cuadradito negro que se ve acá en la cámara, lo blanco soy yo vestido con el EPI y con todo el equipo, la calor, es soportable. Y este es parte del trabajo que documenté en digital dentro del geriátrico. Que esto pertenece a una exposición que se montó y está itinerante con foto de aire. Y en la parte... Esta foto, me gustan todas del proyecto, pero a mí personalmente, pero no es de corte. De hecho, cuando me las enseñaste, porque estabas trabajando y me ibas enviando material para que lo viese. Y esta foto te dije que me daba unas sensaciones muy bonitas porque dentro de la situación. Sí, total, es alegre. Las señoras están muy contentas porque le están haciendo realmente están intentando hacer movimiento físico con el juego de los globos, con las señoras. Y esto es, dentro del geriátrico lo tenían dividido en 2 plantas. La parte de abajo, que era donde estaban las personas sanas, o sea, que no estaban contaminadas, y luego la parte de arriba, que era donde estaban las personas que dieron positivas y que estaban con... Y entrar aquí era también un proceso interminable, porque entrabas en el lugar, en el piso tradicional del Champla, gigante, con patio, muchas habitaciones y 3 plantas tiene. Y entrabas en el de abajo y te tenías que cambiar, como he dicho, una vez. Luego, para ir al de arriba, te tenías que volver, o sea, entrabas con lo que había, con la ropa que venía, de EPI y de mascarilla, guantes, 2 guantes, entrabas en el de arriba, pero cuando salías te tenías que quitar, había como una zona de espacios, entre espacios, para poder cambiarte y volverte a vestir otra vez con EPIs, guantes, o sea, un infierno prácticamente permanente y con la sensación de que siempre lo estás haciendo mal, porque siempre tienes la sensación de que algo falla, o al menos en aquel momento era la sensación que teníamos todos y todas, de cualquier virus, algo tan pequeñito que podía entrar por cualquier lado, que se podía hacer por tacto, por saliva, por contacto, era increíble, o sea, la sensación que tenías a la hora de vivir el momento de cambiarte y la responsabilidad que conllevaba ello. Total. Aquí le están haciendo pruebas de test. Esto lo hablaba antes, que lo del muñequito. Le entregan muñecos con forma de bebé porque se relajan las abuelas. Y aquí ya termino con... Este es el proyecto que se entregó también y dieron el primer premio en Hobby en el Puilatán. Y luego otro compañero, que es el Javi Fergo, y termino con la parte de COVID Foto ahí. Susana Girón. Isabel Permuy, que trabajó en Madrid. Y la Judith Prat, que trabajó en Zaragoza y también era parte del colectivo. Ana Zuriñá, que también la conocemos, aquí de Barcelona, que tiene una revista entre diferentes fotógrafos, de diferentes periodistas y ella como editora de fotografía, se llama Revista 5W. Un proyecto muy interesante, que Ana fue una de las primeras que pudo conseguir entrar en un hospital, porque tenía
habilitado muchos contactos, entre ellos contactos familiares, pero justo fue entrar ella y al día siguiente entrar otros compañeros y compañeras. Hizo un seguimiento muy concreto sobre las enfermeras y doctores que trabajaron durante la pandemia. Esto es como el fotodiario. Ahora quería hablar un poco, ¿no?, de la parte de las placas, o sea, de lo que es el trabajo realizado con la cámara estenopeica. Que honestamente, yo no había trabajado nunca con una cámara de estenopeica. O sea, porque yo entro en la era, yo empiezo en la era analógica, en un principio, documentando vida, o sea, prensa diaria y trabajando con cámaras analógicas. Pero fue un lapso de tiempo muy breve en el que empiezan a entrar las cámaras digitales y empezamos a trabajar ya con cámaras digitales, ¿no? O sea, que prácticamente no tengo la experiencia que puedan tener otros con cámaras analógicas, y mucho menos con este tipo de cámara que tuve que aprender sobre la marcha, prácticamente, porque no sabía ni cómo funcionaba la estenopeica, no sabía ni qué era el concepto de estenopeica, prácticamente. La había visto y había visto a otros compañeros trabajar con ella, pero yo nunca había trabajado con estas herramientas. Una de las cosas que me pasó, por ejemplo, fue conseguir, en este contexto, conseguir material que yo no tenía. Tenía solamente las cámaras que me habían dejado para otro proyecto anterior que coincide poco antes de la pandemia, que las había pedido a esta marca, que es el Nopo Cámara, que es una empresa de Madrid, y me dejaron 3 cámaras. Esta de medio, la de gran formato de 9x12 y una de 35 mm. Todas utilizan el soporte original, o sea, de rollo de 35, rollo de 120 y placas de 912 que salen de acá y bueno, y salen, entran aquí, esto se cierra y luego la carga. Nunca había trabajado con una placa de 912, nunca había revelado una placa de 912. En contexto de pandemia y no tenía ni nada de equipo. Bueno, un salto a la sí, digo, a ver, pero claro, llevaba un bucle metido en la cabeza de algo diferente, y al final digo, venga, anímate, internet, empiezo a buscar. Consigo una empresa que me envía desde el País Vasco películas, la única que encontré, ucraniana, de Chernobyl, caducada, no, lo siguiente, la que increíble, Forma, se llama, Forma Pan, 400, preciosa la película, ¿sabes? Un tono súper bonito, muy suave, funciona muy bien la película, ¿verdad? Vale, me llegan las 3 cajitas de 50 disparos, o sea, 50 placas. Claro, acostumbrado a disparar, eso es uno de los handicaps, acostumbrado a disparar con la cámara digital, vas disparando, tarjeta, 1000 fotos pueden salir perfectamente, incluso calmado, o calmada, diciendo, bueno, tranquilo, no voy disparando, voy pensando, no. 4 chasis, 8 disparos al vez, no tenía nada. Y digo, oye, vamos a ver cómo te lo haces, José. Porque más complicado no podía ser. Y además entrar en los sitios, como hemos dicho, vestido, cambiarte, 2 cámaras digitales, estas, 8 placas, o sea, 4. Pues claro, tenías que entrar en los espacios con los 8 chasis, con los 4 chasis, para, por si veías alguna imagen, sacarla. Por eso... ¿Te apoyabas en el digital para viendo si la escena, por ejemplo, te resultaba como a modo de Polaroid? Lo primero que hice en proceso fue documentar todo con la digital, ver el espacio, conocer el espacio, ver qué ocurre, porque al final imagen geriátrica es un bucle, un loop permanente, porque siempre hacen lo mismo. Muy raro, no sé qué ocurra un evento especial, como un cumpleaños que ocurrió, porque tengo las imágenes, pero no quedaron tal y como a mí me gusta y no las saqué con la cámara digital, o sea, con la cámara analógica. ¿Qué más?
más? Bueno, pues también ocurrieron otros eventos atemporales dentro de que venía la familia, a lo mejor a la puerta, eso fue mucho más adelante, a saludar desde los balcones, a hacer balcones y saludar a las abuelas que iban sacando al balcón y la familia está debajo. Pero volviendo a la parte técnica, o sea, no tengo ni idea, consigo las placas, consigo los líquidos para poder, mientras tanto yo iba trabajando con la digital, haciendo encargos y yendo a geriátricos y a otros sitios. Consigo cubetas, pero cubetas que realmente no eran cubetas, ni pude conseguir un tanque revelado, porque no era imposible conseguir un tanque revelado para placas en este contexto. Tampoco sabía qué impedirle, ¿no? Tener un tanque revelado y cómo llego, o qué van a pensar también de que clásico, no me quedo ahora pidiendo un tanque de revelado de placas, yo no entiendo nada. Está aquí la gente muriendo, está el mundo que se acaba y pidiendo un tanque de revelado para placas, ¿no? Total. Consigo cubetas, consigo líquidos, las cubetas son las típicas cubetitas pequeñas que cabe la placa prácticamente porque las revelé individualmente dentro del laboratorio, una a una, porque no cabían más. Aparte tenía que se solaparan, se pegaran una con la otra. Y consigo la cubeta, consigo los líquidos, tengo los chasis, tengo las placas y me centro en disparar con la cámara Xenopeica. Además de llevándolo a otro. Cada día lo que hacía era cada noche, cargar los 8 disparos que tenía, 2 por cada chasis, en un cuarto oscuro que tuve que coger con cinta adhesiva, un clásico, ¿no? Pegar sábanas negras, todo. Me pillé también no sé cómo se llama, una caja negra, ¿sí? Una caja negra para meterla más comodísimo. Digo, no lo pude, lo intenté una vez, digo, con un 35 milímetros cada vez funciona, pero con cámara de placa no daba. Digo, pues nada, cuarto oscuro, totalmente oscuro, cerrado. Cada día preparando los 8 disparos. Al día siguiente salía, me llevaba los 8 disparos, después de haber analizado el espacio que ocurría en ese lugar y tener la toma, hacía la toma. ¿Con qué me encuentro cuando empiezo a disparar? Que claro, yo sabía que era lenta la cámara, pero no tanto. O sea, tanto me refiero a que hay imágenes, por ejemplo, a ver, estas imágenes, a ver, la habitación, esto son 30 minutos aproximadamente de disparo. Claro, esto eran 3 minutos. En unas circunstancias que dice, yo personalmente en algún momento quiero hablar con compañeros técnicos, que yo no soy muy técnico, honestamente, y menos en analógico, porque no entiendo todavía el proceso que hace la cámara Xenopeica. No lo entiendo porque entiendo el proceso que hace una cámara digital en tiempo, o una cámara analógica con obturador, pero no lo entiendo, que en 3 minutos no quede esta señora movida. No lo entiendo todavía. O sea, no me entra en la cabeza. Yo técnicamente no soy el fotógrafo más especialista, nunca me ha traído mucho la técnica, lo que me ha traído son las aventuras, ir a vivir esas aventuras y documentar esas aventuras con mi cámara, pero nunca me he preocupado mucho por aprender técnicamente, no estudié tampoco, no me enseñaron. O sea, fui aprendiendo sobre la marcha en la calle y lo que aprendí es llegar a los sitios, solucionar, conseguir los contactos, hablar con la gente y llevar el trabajo correcto al lugar o al cliente que lo habían encargado. ¿Qué ocurre con esto? Como he dicho, 1 hora de disparo. O sea, hubo días que yo solamente hice 2 fotos, porque no podía hacer más, porque claro, tenía el tiempo limitado por parte del geriátrico también, no podía estar todo el día.
también poco a poco te vas cansando. Tienes otros encargos, no vas haciendo todo directamente. Vas con muchas cámaras, yo tampoco estoy acostumbrado a disparar con muchas cámaras. O sea, luego, ¿qué ocurre? Haces el disparo, llegas a casa con todo lo que he dicho antes de ir equipo cansado, las situaciones emocionales en casa por entrar y salir todo el rato, desde el minuto cero, con la tensión que había internamente en las familias, en los amigos, en el virus, contaminación, muerte, cada vez más tensión. Claro, llego a casa, solución, no lo digo porque, bueno, sí, botella de vino. A tope. Botella de vino, laboratorio. Va. Y me metí en el laboratorio, preparaba todo y me horas y horas por la noche a revelar los 8 disparos que hacía y cargar esos 8 disparos. No salía propiamente, lo hacía todo seguido sin salir, con el móvil, encendí una lucecita cuando ya lo tenía todo cerrado. Obviamente perdí un montón de disparos porque por inexperiencia no sabía, no daba o se ponía un dedo al negativo y luego llegaba al día siguiente y digo, no, has destrozado el negativo. O sea, mucho cuidado, eso pasó 2 veces, nunca me ha podido pasar. O sea, ya entendí cómo tenía que hacerlo y lo hice. Eso sí, velé más de uno, inexperiencia total a la hora de trabajar, eso es lo que ocurre muchas veces. Velé material por errores personales. De esta identificación te dice si es blanco, en teoría tienes el carrete cargado, negro no lo tienes. No, me costó trabajo entenderlo. Y a veces digo, ¿dónde está? Digo, ¿qué pasa? Digo, bueno, va, lo probemos. Haces el revelador. No estaba, le habíamos disparado. Cosas así de inexperiencia. Con la digital cero problema, controlo muy bien todas las cámaras, pero con la analógica, aunque una experiencia que continúo ahora actualmente y seguiré disparando con ella, al principio fue un caos, y más en el contexto en el que estábamos. O sea, eso es un debate que se podría abrir, que es digital analógico, experiencia que hay, o sea, no existe experiencia actualmente en cámaras analógicas, en las jóvenes, los jóvenes, en fotógrafos y fotógrafas. Generalizado, yo creo que no existe prácticamente. Yo tengo muchos compañeros y compañeras que, como yo estoy diciendo, yo mismo, que he dicho que no tenía ni idea de lo que era la cámara escenográfica. O sea, no lo sabía. Sí, hay algo. Hace los juegos sencillos con cámaras de gran formato. Pero aparte de que, por ejemplo, perdón que te corte, aparte de que la inexperiencia del formato, también podría ser el momento, el estrés emocional de la situación, de todo lo que viviste. Influía todo, pero sobre todo había una parte de desconocimiento del medio que tiene su proceso y claro, tampoco sabía cuánto iba a durar, ibas con la presión de y si se acaba mañana todo esto, y se me queda como profesional, se me queda el trabajo a media, digo, no puede ser, ¿no? Más presión todavía, que afecta como tú dices, pero sobre todo, esta no, o sea, la pequeñita no, la pequeñita era un rollo, un roulette, o sea, de 120, que esto lo sacas de acá y lo montas aquí, que es como una cámara antigua que yo ya había disparado con las demás cámaras antiguas. Luego es el tiempo de disparo, de exposición y luego el revelado. Y el revelado de esto es mucho más fácil que esto, porque sí tenía un tanque revelado de 120, que es el de 35 convencional. Ese sí lo tenía de cuando utilizaba la analógica, pero de acá no, de acá cero. O sea, y de ver cómo funcionaba cero también, no sabía muy bien cómo iba a ser el resultado final de la placa. Que luego tenía el siguiente proceso, que era el escaneo, y ver un poco que en un principio otro tema técnico, que era cómo soluciono para saber qué tengo, más allá de mirarlo una vez revelado y seco a través de una luz y ver el resultado. Pues busqué una app y mezclé digital con el analógico, y entonces con el móvil hay una aplicación que se llama Elmut, que es un escáner, y entonces tú le haces una fotito a la placa y te la positiva. Entonces pues podía ver un poquito y me hice una carpetita donde iba metiendo las fotos y iba editando para saber una idea de lo que tenía.
Y luego ya más adelante fui revelando las fotos, o sea, escaneando las fotos en un escáner ya profesional para tener una resolución y a una calidad de escaneo óptima para poder vender, hacer copia, y que no he hecho todavía ninguna, pero las placas están preparadas para ello, porque creo que no tengo más ganas de entrar en un laboratorio por el momento. Ahora me estoy animando de nuevo a decir, bueno, va, sobre todo porque creo que puedo terminar el pólico si continúo con este ritmo de la relación laboratorio-vino, o sea, que mal, que mi cerebro todavía lo tiene así, no simulado, que el laboratorio igual a una botella de vino, y todo muy tranquilito y muy bien, la que sin más, subí unos cuantos kilos, ahora voy a trabajar, porque la pandemia me hizo subir mucho de peso. Claro, otra cosa que tuve a la hora de disparar con las cámaras era el encuadre. O sea, que era otra cosa que, claro, es muy a ojo. Aunque estas cámaras tienen una línea guía que te van indicando más o menos aproximadamente donde tú tienes el encuadre, pero claro, era como aquí, ¿no? Al principio no entendía la distancia, luego ya entendí cuál era la distancia de las cámaras. También muchos errores con esto. O sea, porque claro, te crees que están o muy lejos o muy cerca del sujeto o del espacio que quieres documentar, y realmente no. O están muy lejos realmente, o están muy cerca y no tienes en el cuadro correcto. Al final le cogí el tranquillo y quedaron todas bastante bien. Pero bueno, esta por ejemplo es un ejemplo, ¿no? Que no está centrada a la toma, porque, bueno, y claro, otra cosa es la inclinación que tú le des en relación a, que aquí se ve el efecto, que depende cómo esté esa inclinación, vale que no tiene líneas de fuga porque no tiene lente, pero sí que tiene cierta distorsión, depende la inclinación y lo cerca que esté o el ángulo que tú le des a la cámara. Y en este caso se ve que la parte izquierda de la imagen, ¿no?, en relación a la derecha, tiene cierta... Eso me hizo perder muchas imágenes también a la hora de disparar. O sea, a la hora de verdad. Lo que he dicho, esta es la foto más larga que creo que hice de exposición, que duró 1 hora 5 segundos. O sea, así es. No, es que por eso no fijo en un interior es como que a puntito. Pero claro, era lo que me molaba, es decir, la capacidad, o sea, cuando empecé a entender un poco o sea, no, más bien a entenderlo no, porque técnicamente he dicho que no lo entendí, es verdad. Pero al ver el resultado digo, pero ¿cómo puede ser que esta cámara tenga tanta latitud? O sea, que si vemos la imagen aquí está muy contrastada, pero en el ordenador y en el negativo original la sombra tiene todo detalle, y la luz prácticamente no se quema. Y claro, yo flipaba, me sorprendió mucho, era como un juguetito de un niño. Claro, que la experiencia es lo que te da también, que te emociona mucho. O sea, o al menos en mi caso, porque aprendo y me sorprendo y me entran más ganas al día siguiente de seguir disparando. Ahora controlo la herramienta. Sigo diciendo que técnicamente no, pero la herramienta sí que la controlo. Y sé exactamente que luego hay una serie de tiempos que se repiten una y otra vez, ¿no? Que es a las 12 de la tarde, 3 segundos. Película de 400. Sí o sí. Nublado, 6 segundos. Y al final ya va cogiendo de tranquillo. Entender la fórmula me costó también, porque hay una fórmula para sacar el tiempo de disparo. Yo soy un poco torpe con estas cosas, la verdad. Y me costó mucho trabajo entenderlo, hasta que, por suerte, hizo la cabeza así. Mira, es así. Vale, guay. Y miré tutoriales y decía, ¿qué me estás contando? No lo entiendo.
hasta que lo entendí, digo, vale, ya sé la fórmula, entonces es fácil. También vuelve a ser una ecuación matemática, que al final se te queda en la cabeza 10, 20 situaciones y esas 10, 20 situaciones se repiten una y otra vez dependiendo de las circunstancias lumínicas que existen. Y eso te da mucha agilidad a la hora de disparar, pero todo el proceso, o sea que es muy bonito, es muy interesante, da un cambio y obviamente me ha animado a seguir a disparar con el analógico, pero intentaré, en el próximo proyecto seguiré disparando con esto, pero intentaré llevar una cámara reflex, o sea, porque es más fácil para entenderlo en mi caso, ¿no? Tipo, no sé, yo trabajo con la F2 de Nikon, pero bueno, al final es lo mismo verificar. Velocidad de diafragma, ISO, claro, si lo tienes, ¿no? Y qué más en relación a las cámaras. En el laboratorio, una cosa que hay que tener en cuenta, que no la tuve, no pongáis o no pongamos las cubetas en el suelo. Y menos si el suelo es de baldosa catalana. Pues hemos tomado vino. Sí, bueno, el vino tampoco lo puedes Sí, quitar, están oscuras. y sí está oscura, pero se quedó una mancha insalvable en el suelo del laboratorio. Insalvable. O sea, mejor ponerlo en una mesita, intentando, no, pero no había tampoco. En mi caso no tenía ni siquiera la mesita porque habilité el laboratorio en el cuarto de invitados y con la tensión que había en esos momentos en casa no podía utilizar ciertos materiales y no lo utilicé. Yo, bueno, pues nada, solo puse una toalla, pero no, pues, realmente se manchó todo. Y quedaron unas esquinitas que eso era pequeñito y eran, ¿no?, los 4 cubetas, una zona se quedó bastante manchada. Esa es otra cosa que aprendí. No utilizar los líquidos directamente en contacto con el suelo porque se come cualquier cosa. Cualquier cosa. Otra cosa es, claro, que esto hay que llevar trípode, otra cuestión de herramientas, y generalmente un trípode parecido al que tenemos aquí en la camarita, mientras más pesado, iba con un Manfrotto de los antiguos, porque claro, el mismo movimiento luego lo capta la cámara, aunque sean disparos largos y ahí no se nota mucho, en el caso de que es lento, sí. Otro caso, que por ejemplo, esto yo se lo dije a la casa, hay este tipo de obturador circular y no tiene para poner un cable disparador. Esto en ciertas circunstancias sería un problema. Pero claro, la respiración. Y entonces es una cosa que yo se lo dije al chico de la cámara, que creó las cámaras, y he luego visto que hay otros modelos de cámara que sí lo tienen, son más desarrolladas y tienen el conector para poder meter el cable disparador, que eso es una pasada ya. Aquí te suelen tener. Sí. Pero claro, aquí ya esto es tecnología punta, aquí no lo pensaron. Yo creo que era demasiado mecanismo a la hora de ponerlo. De hecho, hay unas Pitford que he mirado ahora que son muy bonitas también, de madera también, trabajadas en madera, pero más evolucionadas. Esto es un 52 milímetros, lo que tiene, que realmente la lente en sí sería un 19 y el diafragma un 135, no, tengo la cabeza también, dice 135 de diafragma, que no, claro, hubiera una cámara que tuviera conmigo, creo que alguna vez hubo alguna que tenía un 32. Sí, pero es el colectivo, creo, ¿no? Había diafragma. Yo lo dije, a mí me mueve mucho el ver a gente vivir la aventura, pero el contexto técnico, incluso histórico, no contemporáneo de la fotografía, a mis compañeros y compañeras de trabajo a nivel mundial y a nivel local, me los conozco casi todos. Y tengo muchos referentes contemporáneos, pero de atrás se me queda a mí como que no era mi época, ¿no? Y entonces no me preocupé mucho
más allá de los clásicos, ¿no? Todos y todas hemos podido tener, desde Adam a Bresson o, bueno, o alguno más, pero poco más. ¿Qué más con la cámara analógica estenopeica? La casa te da una serie de que tampoco, no sé, me lo hice yo más a mi manera, porque me costaba mucho trabajo relacionarlo, que es un circulito en el que te da el ISO, te da la velocidad, eso te da el tiempo, ¿no? Lo que no era mi movida, aquí esto, aparte mucho tiempo, digo, esto tiene que ser más fácil, de hecho al final es lo que he comentado antes, era más fácil, era entender la fórmula, extrapolarla al tiempo, circunstancias lumínicas y metértelo en la cabeza. Y entonces tenías como 15 situaciones, 20 situaciones al día, que era siempre el mismo disparo y el mismo tiempo, que es lo bueno que tiene el analógico, ¿no? Pero al final no necesitas hacer, pues, como con la cámara analógica reflex también. Vale, 125, 8 disparos, ¿no? Ya está. Y más. Suerte esto que, por ejemplo, el foco tiene foco por todos lados. O sea, la estás enfocando, la nitidez es nítida para flipando, pues claro, yo me quedé muy sorprendido de que no tenía foco, pero tenía cierta nitidez la cámara. Normalmente había visto muchas cámaras o muchas imágenes en internet que no había prácticamente en internet. Está al menos en las placas que yo disparaba me daba bastante nitidez para lo que es la cámara y sobre todo el foco, ¿no? O sea, todo la distancia es increíble, el diafragma que tiene la cámara, sorprendente. Muy difícil trabajar con tantas cámaras para mí. O sea, yo generalmente me gusta ir con una y dos lentes y poco más. Y llevar dos cuerpos siempre me ha atabalado. ¿No? Creo que soy más ágil, por ejemplo, disparando, cambiando lentes que cambiando cámaras. Hay compañeros y compañeras que van con 3 cámaras y se lo saben hacer muy bien. En mi caso, no es el caso. Lo que he dicho del Poilatán, que se sorprendieron mucho al ver los dos trabajos y dieron los dos premios, que fue un concepto que, claro, que a mí me moló mucho también, porque de hecho lo pensé, digo, a ver qué es lo que hacen a la hora de ver los dos trabajos, a ver cuál es la decisión que toman, porque podían decir que era el mismo trabajo. Y entonces ahí yo estaba, digo, por otro lado decía, no, que no lo digan, porque obviamente no lo es, porque al ser disparado con otro tipo de cámara ya no es el mismo trabajo, es la misma temática, pero no es el mismo trabajo, ya que el soporte es diferente. Y es la conclusión que llegaron después de un buen debate que se pegaron, porque claro, dieron el trabajo en digital, le dieron el premio y luego al día siguiente empieza y a mitad de la ronda alguien dice, este trabajo no lo hemos premiado ya. Ay, es verdad, es el mismo. Un momento, y miraron a ver de quién era el trabajo, vieron de que el trabajo era el mismo autor. ¿Contactaron contigo? No, como es en directo, el Poilatán, una de las cosas que tiene es que se hace en directo y valoran y... Lo dices en sí. Sí, claro, ha pasado la ronda. Parecía la Champions, ¿eh? Es con los semáforos, ¿no? Esto es Sí. los semáforos, sí. Sí, te van, las juezas y los jueces van decidiendo el Verde o rojo. claro, el verde o rojo, y depende del número, pasan de categoría. El número de verde pasan de categoría. Y en este caso valoraron eso, porque obviamente al ser disparado con otro que es real, ¿no? Y al ser disparado con otra cámara, el trabajo ya no es el mismo, es otro tipo de trabajo. Para mí eso es un trabajo que, o sea, confrontándolo con el digital, me gusta mucho más este. Pero por un motivo más romántico, desde que la fotografía existe, las fotógrafas y los fotógrafos nos hemos dedicado cuerpo y alma en retratar el movimiento, ¿no? Y que hayan trabajos de este calibre, que te hayas metido dentro de un espacio tan cerrado, con un montón de gente, en una situación tan compleja y de estrés, y que lo hayas hecho con largas exposiciones,
esas trepidaciones y esos movimientos generan, al menos para mí, mi punto de vista, generan un aspecto como onírico y real. Y le da una temporalidad que si se la enseñas a alguien que no... Es difícil, ¿no? Pero todo el mundo ha oído hablar de la pandemia, ¿no? Pero si dentro de 50 años o X años enseñas las fotografías, no te las sabrían catalogar, no te podrían decir, pues podrían estar tomadas en el siglo XIX o el siglo XX. Correcto. Y es por eso que a mí personalmente es lo que más me atrae, la fuerza que tienen las imágenes. Estoy de acuerdo. Además tiene una parte que contemporáneamente una de las cosas que se busca es el estilo, ¿no? Mucho. Una cosa que define el estilo al fotógrafo, a la fotógrafa, la forma que tiene estética ese trabajo, esos trabajos suyos que mantengan la misma línea. Esta herramienta te la da de por sí. O sea, ella sola ya tiene su línea estética. Y entonces eso es es una cosa que no tienes que pensar, porque no va a quedar todo igual. O sea, tienes que dedicarte al encuadre y obviamente anterior de todo eso elegir un tema que te mole mucho y que te guste y atreverte a... Hay otro tema que es la pasta. O sea, que yo intenté pensar, digo, bueno, espérate, lo llevas a revelar luego, digo, aparte de que te inquieta hacerlo, es un material que vale caro, por eso busqué películas, o sea, placas caducadas, porque si te vas a una Kodak o te vas a una marca que las siguen generando actualmente, vale mucho dinero. O sea, un paquete de 25 placas de Kodak o de Info, creo que son 60 euros, una cosa así. Eso, claro, en mi casa no creo que me vuelvan a dejar revelar. O sea, sí, claro, lo que tú digas. O sea, eso supone que te buscas, ahora podrías buscarte un laboratorio y poder hacerlo en un centro cívico, ¿no? Con tanque y todo, y más rápido. Pero también es dinero. O sea, el analógico, una de las cosas que tiene actualmente es que se ha convertido en algo súper cool para peña, que es muy moderna y que va disparando con negativo. Entonces sale mucho dinero. O sea, un negativo de 35 vale 7, 8 euros. No, vale más. O más, ¿no? Sí, Kodak Trix no sé si está a 16 euros. Y entonces la opción es caducada. Aguantan perfectamente, aunque vengan de Chernobyl, de la época pero aguantan muy bien, que es una cosa que me ha sorprendido mucho. Porque pensé ya rizar el piso y digo en color, pero empecé a mirar y digo, ¿dónde va? No, para de disparar en color con esta cosa, que será increíble. Yo he visto resultados de que nos veía en color y es alucinante. O sea, es súper bonito el material, pero claro, ahora capaz que, porque ahora quiero, si todo va bien, puede que me vaya a Ucrania el mes que viene y quiero ir con ella, con las dos, y irme a Ucrania con las cámaras de gran formato, la cámara de gran formato y la de medio formato. Obviamente tengo que llevarla digital porque quiero trabajar. O sea, voy en un trabajo. Si no voy en un trabajo, creo que no me llevo ni la digital. Creo que le tiraré valor, que es lo que estoy pensando, y decir, mira, cógete tu camarita de gran formato, tu trípode, y vete. Y ya está. Tus 2 paquetes de 100, o sea, de 50 y 50, 100 disparos. Obviamente, allí no voy a rever sí, puede que sí, porque seguro que siguen abiertos laboratorios analógicos en ciudades. Yo creo que puede ser que haya alguno en Kiev o en Lviv, puede ser, no sé. Si no, pues me traigo el material y lo revelo luego en casa, pero si no voy con encargo, seguro que me llevo y voy solo con esta cosita. Aunque sea muy arriesgado, pero creo que puede marcar. Aparte, trabajaré otra vez conceptos que al final el concepto que yo le di al reportaje en la memoria. Y seguiré trabajando el mismo concepto en Ucrania.
será la memoria. Y Ucrania es un país que tiene mucha memoria por las circunstancias históricas que tienen en su país, ¿no? Y puedo encontrar personas que vengan y están vivas desde, bueno, que te pueden contar desde mínimo Segunda Guerra Mundial. Entonces puede ser muy interesante. Y me imagino que disparar en los espacios, a nivel espacio, con esta cámara en este contexto, puede ser muy espectacular. O sea, no es la palabra más adecuada, pero pues obviamente es lo que es. Un país que están destruyendo y que han destruido y que están muriendo mucha gente. Poniéndolo en fotógrafo, sería un resultado increíble, creo. Y unirlo a este trabajo, ¿no? O sea, trabajar geriátricos allí, hacer lo mismo, trabajar espacios en torno a los geriátricos y personas mayores. Y esa es la idea que llevaría, si todo sale bien y voy a Ucrania, que todavía no estoy seguro, pero por ahí andaría la cosa. Un poco más tranquilo todo a la hora de revelar, a la hora de técnica, a la hora de conocimiento técnico, pero bueno, no sé si hay que dar. Si tenéis alguna pregunta o queréis preguntar algo, o yo creo que no tengo mucho más que contar. Que no ha sido poco. No, creo que no. Y todavía me he metido con lo de, porque lo de digital, pero os enseño brevemente el proyecto digital. Tengo una pregunta antes de que te vayas a lo digital. Dime. Porque cuando hablas de memoria, ¿cómo relacionas? Históricamente las cámaras telefónicas se utilizaban en las primeras imágenes de conflicto bélico son con cámaras europeas, con lo cual no es... ¿Cómo te relacionas tú con aquellos primeros fotógrafos? O sea, si estás trabajando la memoria, hay un diálogo ahí, o solo estás trabajando la memoria de otras personas a las que estás fotografiando. Y no sé, o sea, como estás hablando de este trabajo sobre la memoria todo el rato y no acabo de entender y lo entiendo más a través de la cámara en sí. La relaciono más con la memoria de fotógrafos, ¿no? Que es una cosa que históricamente no es algo tan raro, ¿no? La cámara estenopeica, de hecho, tiene bastante más historia, digamos, en términos de longevidad en el espacio-tiempo que la digital, por ejemplo. Sí, obvio, de hecho, ¿no? Entonces, como has dicho, es la primera cámara que surge. Claro, esta acumulación de memoria me parece muy interesante, ¿no? Lo digo como algo positivo. Entraría en las dos, en la relación con la cámara, con la herramienta, porque es una herramienta histórica. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, es un hecho que se ha convertido y es un hecho histórico. Las personas con las que trabajo, en el caso de las personas mayores, tienen historia. Es que depende de la definición de historia que quieras darle. Es que pero no encasillarla solo en la parte técnica, ni mucho menos, porque de hecho la historia, ahora estamos viviendo la historia, estamos contando historia. La historia es un concepto muy... O sea, la movida es... por lo pronto yo no tengo definido el concepto de historia, porque es que aparte es muy amplio. O sea, porque documentamos la historia. Como periodistas, las personas mayores tienen historia. Pero es como que relacionas todo el rato en tu discurso, relacionas todo el rato la cámara con las fotos que has hecho y es como que para mí la cámara es un vehículo para algo que tú quieres decir y es como si la cámara te ha influido de una manera muy importante a la hora de hacer estas fotos, cosa que... ¿Lo has visto? Sí, y a mí lo que me parece muy interesante es el resultado.
con todo el respeto del mundo, a mí el COVID en sí me parece un tema, no es interesante para mí. No me gustó cómo se trató, no me gustan los trabajos sobre el COVID, no porque me dé angustia el tema en sí, sino porque no me parece, no me interesa. Pero es un punto personal que no tiene nada que ver a que se historia, ¿no? Y sin embargo, estas fotos sobre el geriátrico para mí van mucho más allá del COVID, son mucho más interesantes. Me he olvidado del COVID. Sí, de hecho el contexto es solamente en donde está hecho contextualmente, o sea, que eso es historia también. En una, claro, para mí es mucho más fotografía, es mucho más interesante lo que has La conseguido. estética del pinjo, yo creo que es plantea que la estética del pinjo lo que crea es una atracción. Depende del tema. Lo que has dicho, siempre te va a quedar esta estética. Si es una atracción a gente a lo mejor que desconoce o no haya utilizado nunca una estereopeca o haya trabajado. O como lo que dices tú, yo porque entré todo lo contrario, o sea, si pillas Da Vinci ya utilizaba la pinjo. ¿Vale? O sea, mucho antes, pero sí, vamos a la caverna de Platón. Sí, lo mismo, el agujerito, la luz, la reflexión, todo el rollo y tal. Entonces, lo que pasa es que yo te digo, que yo estoy con ella en el tema de, a mí lo que me gusta de tu curro no es el digital. Pues el digital, todos son iguales. Yo creo que va por aquí, no es ninguna crítica. No, sí, a mí lo que me gustó es que hubiera un tipo que se cogió una pinjo la vi. ¿Pero por qué? Porque yo conozco a Pinjo, me gusta mucho, pero ya todo el proceso que has dicho. Honestamente fue porque no tenía otra cosa. Pues es que, si la sinceridad es cojonuda, ya te conozco, me conozco hace muchos años, ¿sabes? Pero claro, es lo que choca de tu parte, conociéndote a ti, es que digas, no, es que de técnica no tengo ni puñetera idea. Cuando empiezas a trabajar una Pinhole, realmente primero te la haces tú. O sea, que es todo lo contrario, ¿sabes? O sea, para entender el diafragma, entender el agujerito. Yo me he saltado todo eso. Yo me he saltado todo eso. Pero aquí, por eso el resultado es cojonudo. Porque hasta saltando de esto, ¿sabes? Tú encuentras tu punto con tu cámara. Sí. Claro, aquí está el tema. No me quedaba otra tampoco. Que no me quedaba otra. Era de o encuentras el punto o no tienes. Vale, pero tú pensaste en coger estas cámaras para estas fotos. Es que honestamente no tenía otra cosa, es que no sabía, digo, ¿qué hago? A ver, no tenías la digital. Claro, pero lo digital ya es lo que todos, yo quería, o sea, aquí hay una cosa que es que, honestamente, siempre, aquí parece en el mercado contemporáneo en el que estamos de fotos, es que hay que crear cosas diferentes. Ya, el hacer fotos no da, no sirve para nada. El hacer fotos no vende. Porque todo el mundo hace fotos. ¿Es así? No estoy de acuerdo con eso. Bueno, obviamente no podrá estar de acuerdo y seguro que habrá otra gente que piensa, bueno, es mi punto de vista personal. Hacer fotos no sirve. Para vender fotos, por ejemplo, vivir de fotógrafo hoy en día prácticamente no funciona. Entonces, el mercado pide tener otra respuesta más allá de hacer fotos, ya sea conceptual. Tú te refieres al mundo del periodismo, claro. Periodismo o no periodismo, o galerías de arte que absorban el periodismo o la fotografía. Incluso en una boda te piden hacer cosas especiales hoy en día que no es solo... O sea, yo aprendí como fotógrafo por la gente que me enseñó en la calle que yo lo que tenía que hacer era capturar el instante, medir la luz, componer y hablar. Eso no funciona. Porque se piden fórmulas artísticas. Y hay nuevo documentalismo, que son nuevas formas de encuadre, nuevas formas de... No te hace artista aprender una fórmula. No, ya le estoy diciendo Yo quisiera añadir un punto importante aquí. Me acuerdo que en los meses, cuando estábamos justo en los meses más exacerbados de la pandemia, que estábamos todos encerrados, haciendo reuniones telemáticas con diferentes compañeros y compañeras de profesión, pues bueno, hablabas con uno, hablabas con la otra y
Y, bueno, ¿qué vas haciendo? Oye, pues estoy aquí, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. José, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy documentando el día a día de un geriátrico y me llevaba una pinhole, ¿no? Sí, pero ¿cómo vas a hacerlo, tío? Y me dijo, no es igual, ya lo sacaré. Quiero decir, al hilo de lo que tú decías antes, el tema de temporalidad o de historia, cuando muchas veces lo hemos hablado, cuando tú te llevas una cámara a la cara, estás encapsulando la mirada en una circunferencia y lo estás plasmando en un rectángulo. Por lo tanto, ya estás manipulando, ya estás obviando parte del mensaje y estás focalizando. Con esto... ¿Tú estás de acuerdo, no? Sí, está. Porque si no estamos de acuerdo en eso ya... la inmediatez, posiblemente... Yo soy un manipulador, no sé, que cuenta historias. Todos somos unos mentirosos. Lo de la realidad, o sea, el instante preciso y captar la realidad. Está superado. Se ha superado. No, pero dicho esto... esta época que de decir, no, dicho esto... aquí vamos a pillar que nadie sabe nada. Dicho esto... Lo digo porque parece una obviedad, pero necesitaba decirlo. Porque antes ha dicho, hostia, es que el plano focal, las guías, la distorsión y tal, claro, aquí la manipulación no es tan objetiva, es más subjetiva. Y aparte, uno tiene que elaborarlo más. Y por eso a lo mejor la conexión entre trabajos es diferente, Mariana. Posiblemente sea debido a esto que él tenga pues, un trato más emocional a este proyecto, por toda la sinergia que produce llevarse estos trastos a un geriátrico que está en una situación en la que está, con una sociedad y unos medios de comunicación infantilizando a la población, este señor poniéndose toda la matraca de gadgets habidos y por haber, y con el miedo, cuando vuelva a su casa, de que a ver si voy a matar a todo el mundo. Entonces, claro, yo creo que las conexiones cuando hacemos trabajos fotográficos van en función de las situaciones. Y hacer un cambio de mirada, que parece algo sumamente... Hostia, mira, no es tan fácil. No sé si a ti te pasó. Más allá de los aspectos técnicos... Soy inercia, lo acabo de decir, soy inercia, digo, ¿qué hago? Tengo que hacer diferente que lo está haciendo todo el mundo. Vale, llévate las cámaras. Sin más. Y entonces, de hecho, hay otra movida, que yo no he conseguido publicar esto. Ni sacarlo. De hecho, nos van a hacer un libro de todo esta COVID Photodive y yo he hablado con la editora y tal. No, las xenopecas. Que no. Déjate de movida. ¿Por qué? Porque por lo que más, o sea, vuelven a poner pegas porque no da. O sea, es algo que no funciona según ellos porque precariza, o sea, está tan precarizado el hecho de hacer un libro, por ejemplo, que no lo van a hacer. No se arriesgan a poder imprimir algo que no saben ni van a dedicarle el tiempo para no conseguir esta herramienta impositivada. Sacar las copias, valorarlas todas, tirar de prueba, tener el libro, mucho dinero, no vale. Entonces van a sacarlo con el digital. ¿Eso es económico, crees realmente? ¿O es la fórmula del lenguaje? No, es económico. Yo creo hay una cosa que es económica. Pero dentro de todo el discurso de la narrativa sobre el COVID es más lógico que entre en las digitales, más que nada porque, por lo que comentaba Xavi antes de la estética, ¿no? Que entonces realmente de alguna manera se entiende, vas leyendo de cada fotógrafo estos diferentes puntos de vista de diferentes zonas, digamos, en España, y entonces diferentes aspectos. Y tu cerebro ya está leyendo un lenguaje concreto que es color digital y luego pues llegas a tu trabajo y se entiende el color digital dentro de este contexto. Sí, porque la gente lo va a comprar por el COVID, que es lo que estábamos diciendo. Esto tiene un discurso estético, sin embargo el otro tiene un discurso narrativo sobre un momento histórico que es el COVID. Y son dos cosas diferentes. Pero la estanopeica, ¿no? te permite un discurso completamente diferente, mucho más interesante. Pero
Sí, no, sí, yo... Esto es como... De hecho, yo me he montado un librito yo solo con estenopeica, que de hecho no son ni siquiera copias, son impresiones random de la impresora mía, con radiografía, de un característico díptico, jugando con el textural. Ya, precioso. De hecho, lo pensé, digo, claro, no eres funiculenta, te saca solo un libro. Y ahora, o 6 libros, o 100 libros, y cada vez valen más caros. No me va a salir, pues, o sea, no llegamos a ciertos niveles que yo intento. Por ejemplo, aquí hay una cosa que, honestamente, al final hay una parte, yo ahora trabajo de barbero. Yo soy barbero y tengo mi trabajo, que por suerte tengo otro oficio, que es barbería. Y entonces trabajo de barbero. Tengo la entrada económica salvada y me ha costado un año de sufrimiento, el dejar algo que me apasiona tanto y que he luchado tanto por ello, porque no llega. O sea, tal como está la situación, pues yo me he quedado estancado, que creo que una parte puede ser esa, aunque no paro de evolucionar y de aprender, o que realmente el mercado de fotografía no absorbe ahora mismo tal cantidad de material que hay y son muy poca gente, eso por un lado, muy poca gente los que ganan dinero. Por otro lado, yo no vendo las fotos baratas o intento no venderlas, entonces no voy a estar trabajando a 30 euros al día. Eso es otro tema, por otro lado. O sea, al final, honestamente, utilizar, por otro lado, esto también es porque creo que me puede dar una salida en un futuro que la cámara digital no me va a dar. No sé si será, yo te digo, lo que he dicho que de técnica voy aprendiendo sobre la marcha, de concepto o conceptualmente, yo tengo unas limitaciones brutales. O sea, de crear un desarrollo de una idea, que es lo que se suele vender hoy mucho. Tener un concepto desarrollado sobre una temática conceptual. Hablemos de memoria. Y por eso también utilizo recursos a veces que son tan amplios, porque me es mucho más fácil desarrollar. No hago astronautas en África, como de Middle, o el Podium, y no tengo esa capacidad yo de Middle, o de la compañera Laia, Abril, o de otras compañeras y compañeros que hay que tienen una capacidad intelectual de desarrollo. Yo honestamente, soy más trabajador de herramientas de otra época que la época que va viniendo. Me está costando la vida de adaptarme y no quiero quedarme atrás, que es una de las cosas que tengo en la fotografía, quedarme atrás para no engranar los nuevos conceptos que están viniendo, que es una de las cosas que nos pueden dejar atrás. Porque a mí me encantaría seguir trabajando de fotógrafo, cosa que actualmente de post-pandemia no he conseguido enganchar. Porque también ha habido un cambio generalizado en los medios de comunicación con los que yo trabajaba a nivel internacional. Ahora no les interesan los temas locales, que yo siempre he trabajado en el ámbito local. Ahora hablo con los editores de Estados Unidos, de Francia, de José, tío, ahora mismo los medios han hecho como otros, ha pegado un giro todo, que yo me estoy readaptando. Está volviendo otra vez todo, o eso parece, a volver otra vez a un espacio que no era ni el que era pre-COVID o post-COVID. Yo creo que ha afectado, no sé cómo lo veréis vosotros, al menos a mí me ha afectado mucho a nivel profesional. Yo vivía de la foto, ahora no estoy viviendo de la fotografía. Y ha sido todo a raíz o sea, que a mí el COVID sí que más allá de haberlo documentado, del hecho histórico que ha ocurrido, que yo creo que ha sido un hecho histórico, a mí, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, a nivel de salud, a mí me ha afectado, a mí sí me ha importado mucho el COVID, o la COVID, mucho, o sea, mucho, no es, o sea, no sé qué punto de vista tendrás tú sobre si eres anti-COVID o como has dicho antes,
No, yo hablo de las fotografías del COVID. Son arrámicos. Pero a mí, incluso de las fotografías que ha hecho 5. El engranaje, al menos en el ámbito en el que yo he trabajado, ha cambiado post-COVID. Yo no sé vosotras y vosotros, pero a mí me ha cambiado. No lo sé. Ha cambiado todo, ¿Qué os parece si vamos viajando ya? Si tenéis preguntas, acercaros luego a mirar las cámaras, preguntar... No la toquéis. Pero pagar no se puede. Podéis mirarla. Bueno, pues muchísimas gracias. El Xavi lo ha intentado tocar y ya le he pegado en la mano. Ya te he visto, oye, muchísimas gracias. Porque esto es lo típico de tocar la pantalla del ordenador. ¿Qué haces tocando la pantalla del ordenador? ¿Por qué le pones el dedo a la pantalla? No por parar. Es que no sé si, no por parar. Bueno, José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros y un fuerte aplauso.